Hoy día hablaremos sobre circuitos en serie y paralelo de resistencias. Como primer punto hablaremos sobre circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es una ruta cerrada por la cual puede fluir una corriente eléctrica. Los componentes que influyen son fuentes de voltaje, resistencia y entre otros componentes. Como primer punto tenemos un circuito en serie. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un circuito en serie? Un circuito en serie son componentes que están conectados uno tras otro, creando una única ruta para una corriente. Y para lo cual tenemos algunas características muy importantes, ¿no? Como primera característica tenemos, ¿no?, la misma corriente nos dice que fluye por todas las resistencias. La suma de la caída de un voltaje es igual a un voltaje total aplicado. La resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias individuales. Para entender un poquito más, vamos a explicar un poquito sobre su fórmula, que nos dice, ¿no?, que la resistencia equivalente es igual a la suma de una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, puntos suspensivos hasta una resistencia n. Por ejemplo, un ejemplo práctico, ¿no? Tenemos una resistencia 1 que es de 2 ohmios, una resistencia 2 de 3 ohmios, una resistencia 3 de 3 ohmios. Para saber cuál es la resistencia equivalente tenemos, ¿no?, la suma de estas, que serían 2 ohmios más 3 ohmios más 5 ohmios, una resistencia equivalente de 10 ohmios. Otro punto muy importante, hablaremos sobre circuitos en paralelo. Un circuito en paralelo son resistencias que están conectados de manera que todas sus partes comparten el mismo conexión de punto, ¿no? Y para lo cual tenemos tres puntos o tres características muy fundamentales. Como primero, ¿no?, el voltaje a través de todas las resistencias es el mismo. La suma de todas las corrientes a través de cada resistencia es igual a la corriente total suministrada. La resistencia equivalente se calcula usando la suma de sus inversos de cada resistencia individual. Por ejemplo, ¿no?, hay que entender cómo sería eso, ¿no?, para lo cual vamos a explicar su fórmula, ¿no?, que nos dice que la resistencia equivalente es 1 sobre resistencia equivalente, que sería igual a la inversa, sería 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, 1 sobre resistencia 3, puntos suspensivos hasta 1 sobre resistencia n, ¿no? Para lo cual, un ejemplo práctico sería, ¿no?, lo mismo, en el mismo caso anterior, ¿no? Entendemos que, por ejemplo, resistencia 1 tendría un valor de 2 ohmios, resistencia 2 tendríamos un valor de 3 ohmios, y la resistencia 3 un valor de 6 ohmios. Ponemos, ¿no?, la resistencia equivalente sería 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 6, y este sumando sería a una resistencia equivalente de 1 ohmio. Eso sería todo por hoy día. Muchas gracias, espero que hayan entendido.